Buenos días, bienvenido al programa 108 del Ciudadano se Revela. En esto que es la recta final al 22 de noviembre, donde se deciden los destinos del país. Ustedes saben que los argentinos ya se eligieron, hay dos opciones, una es Daniel Scioli, otra es Mauricio Macri. Por lo pronto, desde el programa Ciudadano se Revela y desde nuestro portal emisionesparatodos.com y bainesparatodos.com, ustedes saben muy bien que desde que empezó la campaña nosotros inclinamos la balanza hacia Sergio Massa. El pueblo nunca se equivoca, no eligió a Sergio Massa, eligió otras opciones, pero nosotros tratamos, dentro de lo que era elegir o inclinarse, como dije antes, para un candidato, no perder la objetividad. Quizás en algún momento la hemos perdido, quizás jugamos demasiado, como se dice en el ámbito político, periodístico, para un candidato, una facción. Bueno, eso ya en esta etapa, nosotros como programa, como editorial y todo, creemos que no es el momento de jugar con nadie, no vamos a apoyar a ninguna candidatura y vamos a dejar abierto el programa para que la gente tenga dirigentes que defiendan la idea de Macri presidente y dirigentes que defiendan la idea de Scioli presidente. Sergio Massa será una promesa para el 2019, está en él, si la es o no la es, si se sigue armando o no se sigue armando, pero para nosotros en este escenario político nuevo, más allá de que haya hecho declaraciones toda esta semana y haya reunión y todo eso, el votante no se lo lleva como rebaño y seguramente elegirán para un lado o para otro. Sí es bueno, lo que hizo Sergio Massa es marcar por ahí la agenda en algunos temas que veremos después si son factibles o no factibles. Así que nosotros creemos hoy, y creo que no lo voy a hacer tampoco en el último programa antes de las elecciones, no voy a decir más a quién voto o no voto, porque creo que fue parte del cambio que se venía en la política del país y tampoco era malo decir tampoco a quién uno apoyaba. Pero esto ya no va a ser así y yo les prometo que acá van a tener las dos voces, las dos opciones de acá al 22 de noviembre. Y como lo prometido es deuda, nuestro primer invitado es el diputado electo por el PRO a nivel provincial, Jorge Ratier. Hola, Jorge. Buen día, Aldo. Saludos a todas las... Felicitaciones públicas, ya te las dice en privado, pero... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Jorge, un nuevo escenario. Sí, bueno, ahora ya la primera vez que vamos a balotarse en la Argentina es una elección inédita, por decirlo de alguna manera. No están todos los actores que participamos, estamos viendo a ver cómo la encaramos, ¿no es cierto? Nosotros ya salimos a trabajar, a seguir trabajando de la misma manera, en la calle, yendo a las casas, hablando con la gente, tratando de estar cerca de la gente, de ver sus necesidades y llevando en esta etapa ya sí las propuestas que hace Mauricio Macri si llegara a la presidencia. Estamos contentos por haber llegado al balotaje, pero estamos trabajando fuertemente porque la elección definitiva es el 22 de noviembre y uno no puede dejar de trabajar un segundo en el objetivo que es que Mauricio Macri sea presidente. Primero te voy a traer un poquito el tema provincial. ¿Conforme con la elección? Conforme. Nos hubiese gustado que la oposición, que nosotros dentro de la oposición tengamos todavía un mayor volumen electoral, ¿no es cierto? O sea, claramente el conformarse en una segunda fuerza política en tan poco tiempo y en haber triplicado la cantidad de legisladores provinciales de 2 años para esta parte, sí, es muy importante, ¿no es cierto? Con una fuerza política para cualquiera. Sí. Pero bueno, nosotros queríamos llevar un mensaje de una alternativa superadora al gobierno provincial y queríamos ganar el gobierno provincial. Obviamente que la mayoría del electorado misionero optó por continuar con el gobierno provincial y bueno, a nosotros nos hubiese gustado otra cosa, pero tenemos que respetar el voto popular y seguir trabajando para más adelante constituirnos ya mucho más fuerte en la opción al gobierno
provincial. En la Cámara, todavía esto está en construcción, ¿no? ¿Se podrá armar un interbloque de opositor? Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Creo que tenemos muchas posibilidades con la gente que ingresamos ahora por Vamos Juntos y con la UCR, porque a nivel nacional formamos parte del mismo proyecto, que es Cambiemos. Sí. Entonces ahí yo creo que no va a haber mayores inconvenientes para por lo menos trabajar juntos en varias líneas de políticas públicas que querramos proyectar desde la Cámara. Y de ahí empezar a hablar con todo el resto del arco opositor para ver si por lo menos hacemos valer una voz opositora un poco más fuerte en la Cámara, ¿no es cierto? Decir las cosas más allá de que el oficialismo tiene la mayoría, no necesita para sancionar leyes de ninguna otra fuerza, pero sí por lo menos decir las cosas que están bien o mal y sobre todo efectuar un mayor control a la administración pública provincial, ¿no es cierto? Control de gestión, ¿no? Control de gestión mayor. Vos sabés que Pasalacua, nosotros ayer sacamos una nota, hoy ya sale en el territorio también, diciendo que están encolumnados a jugar fuerte en el apoyo de la candidatura de Scioli. La idea de ustedes es contrarrestar eso, uniendo todo lo que la oposición que cree que la opción podría ser Macri en esta etapa de balotaje. Sí, nosotros vamos a trabajar, hay dos planos, digamos, en el trabajo en el rumbo al balotaje. Uno es el plano con la dirigencia política y otro es el plano con la gente que es la dueña es quien tiene los votos, es quien decide los votos. Nosotros no creemos en eso de que se arregla con el dirigente y ya tenés los votos de que tiene o que supuestamente tiene ese dirigente. Sí. Pero sí es importante hablar con los dirigentes para establecer, como vos decías, una agenda de políticas públicas de acá hacia el futuro, sí. Sobre todo con sectores que han sido muy votados, como el sector del Frente Renovador que lidera Sergio Massa. Entonces, eso sí me parece importante que nosotros tengamos en cuenta que esa agenda debemos escucharla porque el pueblo argentino manifestó apoyo a esa propuesta. Son más de 5 millones de votos que hay que tenerlos en cuenta, ¿no es cierto? Sí. Y a partir de ahí también hablarle a la gente que también en esta opción votó a Daniel Scioli, votando a un proyecto provincial también. Sí. O sea, mucha gente tuvo su voto en Daniel Scioli en Misiones porque tenía un compromiso a nivel provincial, o sea, con el intendente que le gustaba, con el diputado, con el gobernador. Y me parece que ahora esa gente está en mucha mayor libertad de acción, ¿no es cierto? Sí. O sea, hay 2 candidatos a presidente, solo se vota a presidente, sí. Ya no vamos a tener la enorme cantidad de boletas que tuvimos en el cuarto oscuro, los intereses locales, ya está resuelto lo provincial y me parece que ahora se abre una etapa interesante donde los misioneros van a tener la posibilidad de elegir mucho más libremente y sin presiones el candidato a presidente que más le gusta. Sí. Claramente el oficialismo tomó un camino, una estrategia de campaña que es la de generar el temor, de tratar de instalar somos nosotros o es el caos. Sí. En la provincia de Misiones también, aunque no tenían ese estilo previamente, lo están replicando porque es una estrategia nacional de Scioli y del Frente para la Victoria y ya estableciendo como que si gana Mauricio Macri la provincia de Misiones va a tener problemas porque no va a tener los beneficios que supuestamente tuvimos durante todos estos años, ¿no es cierto? Porque yo me pregunto me gustaría que enumeren cuáles han sido los beneficios, así lo sabemos todo, porque por un lado hay una contradicción muy fuerte en eso, o sea, por un lado siempre creímos, o por lo menos siempre nos dijo el gobierno provincial que estábamos en un proyecto misionerista, que teníamos independencia nacional, que pagábamos tan caros los impuestos por eso, porque habíamos logrado que vivir con lo nuestro, como decían ellos, sí. Y ahora nos dicen que si no tienen un gobierno amigo nacional, esto podría perjudicar a las arcas misioneras. Sí, bueno. O sea, es medio no sabemos cuál es, sí. Un discurso es en la campaña provincial y otro discurso es en la campaña nacional. Yo creo que subestiman al pueblo
y principal, Clos, habla de la luz. Mirá, yo puedo dar un ejemplo. Mi mamá y mi hermana viven en una casa que son 7 personas, que son casi en 2 pisos, y paga menos luz que yo que vivo en un departamento de 2 ambientes. Sí, claro. Es decir, de acá, yo lo puedo decir por modo personal, que de acá financiamos la luz al conurbano y a la capital federal. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que en el caso de Clos se le escapa el Ministerio de Turismo la caja final, ¿no? Sí, él está persiguiendo un interés particular y yo también pregunto, ¿qué más de los 90 que es poner un empresario de turismo al frente del Ministerio de Turismo, ¿no es cierto? Sí. Más de los 90 que eso, claro. no hay, ¿no es cierto? Seguro. O sea, volver a colocar en lugares claves a personas que tienen interés directo en el trabajo que van a realizar, ¿no es cierto? Aparte, un dirigente que se comió al político y se lo ganó el empresario, porque uno se le da cosas. Sí, para algunas, porque la otra vez escuché decir que la desventaja de Mauricio Macri, que no pensaba en los más humildes porque era empresario. Yo me pregunté, ¿y Clos qué es? ¿No es cierto? Pero bueno, son cosas, ellos están en esa estrategia y en la estrategia de hablar del otro. Sí. Nosotros queremos focalizarlo en nuestras propuestas y en hablar de nosotros y de lo que va a venir, del futuro. Sí. No nos interesa demasiado hablar del otro. Sí. El otro tiene su propuesta, la gente lo conoce qué se hizo, qué no se hizo. Sí. Lo que pasó en Provincia de Buenos Aires está claro. Lo que pasó en Provincia de Buenos Aires es que compararon una gestión con otra en el mismo periodo de historia, con las mismas ventajas y desventajas. Sí. Y claramente optaron por una gestión que tuvo mayores resultados que la otra. Eso es bien claro. Sí. Y me parece que las propuestas de Mauricio Macri son claras. Para el norte hay un plan que se llama Plan Belgrano, que es un plan de infraestructura muy bueno, con sí la culminación de obras que vienen hace rato retrasadas, ¿no es cierto?, como el gasoducto, como la culminación de la autovía de la Ruta 14 hasta Misiones, y no como hasta ahora hasta Paso de los Libres, como la mayor distribución de energía eléctrica a través de Yacyretá, porque tenemos un problema importante en la provincia de distribución de energía, no de generación, sino de distribución de energía, sí, donde no podemos ampliar o tener más industrias en muchos lugares de la provincia porque no tenemos capacidad para instalar esas industrias. Sí. O sea, hay un plan, el ferrocarril de cargas, el mejoramiento y la utilización de la red pluvial a través del río Paraná, que hoy solo utiliza las barcazas que llevan la soja de Paraguay. ¿Por qué nosotros no podemos utilizar esa vía navegable? En fin, un montón de programas y planes que están establecidos claramente en la propuesta de Mauricio Macri, como también el ingreso ciudadano a la vejez, como el mantenimiento tampoco se van a sacar los planes como dicen. No. El ingreso universal por hijo es una idea de la oposición. Siempre fue planteado por la oposición y además fue votado, es ley. Sí. Es ley hoy. Ningún gobierno va a tener la mayoría como para poder derogarlo. Es sí, una ley, y la propuesta de Mauricio Macri es hacerlo universal en serio, sacar la intermediación, que nadie pueda amenazar al que tiene el plan de que eso lo puede sacar, que cuando lo tiene. Pero además, muy interesante, hay un programa que propone Mauricio Macri, que es el programa de primer empleo, que es un programa que cuando un joven tenga la oportunidad de acceder a su primer empleo no va a pagar impuestos durante los primeros 5 años para que tenga mayor facilidad de entrar en un empleo registrado, en blanco, porque hay que dar una batalla muy fuerte en contra del empleo en negro, ¿no es cierto? Jorge, te tengo que preguntar porque fuimos, creo que de los más críticos en los medios y en este programa especialmente, de la candidatura de Alex Sigle como gobernador. En la evaluación final, ¿fue positivo?
Sí, uno nunca sabe cómo, si el aporte... Nosotros fue positivo desde lo personal, porque la verdad que transitamos la campaña y conocimos una persona que se jugó y salió del oficialismo para trabajar en la oposición. No es cosa sencilla, eso se bancó muchos ataques desde ese punto de vista. Y si vemos los resultados, claramente fue el candidato opositor más votado. O sea, claramente nuestro análisis no estaba tan errado. Por ahí había prejuicios, yo supongo que tal vez fueron los mismos prejuicios en la primera vez que él se presentaba por la oposición, entonces los mismos prejuicios por ahí que había en otros casos que pasó lo mismo, donde un oficialista salió del oficialismo y se fue por la oposición, pero a partir de ahora me parece que Massa mismo lo hizo, sí. El caso de Massa también fue. Me parece que ahora ya se convirtió en un dirigente más de la oposición, en un dirigente importante de la oposición a partir de ahora, y bueno, vamos a tratar de mantener y consolidar esa segunda fuerza, porque esa segunda fuerza no es del PRO, sí. Vamos juntos, es decir, los otros actores. Los votos de él, es muy difícil dilucidar de él, los votos que saca él como gobernador. No son tracción solo de Macri, sino vos pensás que es tracción de su figura. A mí me parece que es de todo un poco. Nunca, o sea, cuando uno constituye un frente, uno tiene que tener claro que todos aportan desde algún lugar a ese frente. Ahora, ¿cuál es que uno aporta más, quién aporta menos? O sea, es muy difícil de ¿Él se va a sumar al bloque de diputados nacionales del PRO? No lo sé, no sé si se va a sumar. Él ya no es parte del bloque hace rato del Frente para la Victoria. Sí. Tiene un bloque unipersonal. Yo creo que lo más probable es que termine sumándose al bloque del PRO, pero eso es algo que él tendrá que ver en la Cámara, sobre todo con la relación que él ya hizo y ya tiene con los otros diputados del bloque del PRO. En la Cámara es muy probable que haya un bloque de Cambiemos, un gran bloque. Sí. Hay que tener en cuenta que hoy estamos a tan solo 10 diputados nacionales del Frente para la Victoria, o sea, el Frente para la Victoria quedó con 100 y nosotros con 93 diputados nacionales. O sea, en la Cámara de Diputados de la Nación hay mucho equilibrio, va a haber mucho debate, mucho diálogo, y vamos a tener que buscar, cualquiera de los dos candidatos a presidente que llegue a ser presidente va a tener que buscar consensos, ¿no es cierto? Porque nadie la va a tener... Tengo dos versiones, tengo dos radio pasillo. Una que viene Macri el martes, y otra que Alfredo Schiavone estuvo reunido allá con Gabriela Michetti, con todo un grupo de técnicos de lo que es la estructura de Macri presidente. Sí. ¿Había radio pasillo? La radio pasillo está bien. Alfredo y Humberto y otro grupo de dirigentes se viajaron a Buenos Aires a charlar un poco y a ver cómo era la estrategia de acá el 22 de noviembre. No queríamos iniciar una campaña rumbo al balotaje sin tener claro cuál era el posicionamiento y qué era lo que se buscaba desde el orden nacional. Esto es una campaña que es solo a presidente, entonces obviamente la dirección pura y exclusiva es de la campaña nacional, es del candidato a presidente. Entonces nosotros no queríamos no estar en contacto directo con ellos. Otros nos quedamos porque teníamos que asumir el escrutinio definitivo, que fue un trabajo importante, aparte de muchas horas y cansador. Y sí, tengo entendido, en principio nosotros ya teníamos una reunión el martes programada en la Bajada Vieja a las 19:30 de toda la dirigencia provincial, justamente para agasajarlos, para agradecerlos y para charlar sobre cómo vamos a encarar esta campaña de acá al 22. Y enterado de esto, y Mauricio Macri va a estar en Corrientes, entonces estando cerca se pegaría una vuelta para cerrar esa reunión provincial, así que contentos de que nuestro candidato a presidente pueda venir a saludarnos y a alentarnos también en esta tarea que es muy importante. Bueno, Jorge, decir a los milloneros por qué hay que votar a Macri el 22 de noviembre. Bueno, claramente, primero
Mauricio Macri ha demostrado en su gestión en la ciudad de Buenos Aires que es todo lo contrario de lo que dicen de él, que trabajó para los sectores más humildes, que sus propuestas fueron dirigidas a ese sector, pero que además tiene un equilibrio que trabaja para todos. Lo que él pretende es unir a los argentinos, terminar con esta división de amigo-enemigo, terminar con esta práctica de infundir temor a los ciudadanos a la hora de votar a tal o cual candidato. Debemos ser libres para elegir las propuestas que más nos interesan, las propuestas que más nos gustan. Y la verdad que nuestro mensaje es que si en 25 años los que nos gobiernan son los mismos y no han podido resolver los problemas, es poco probable que los mismos, si votamos a los mismos y si ganan los mismos, resuelvan esos problemas. Si ya no lo hicieron en 25 años, no lo van a hacer más. Y nosotros pedimos la oportunidad en este espacio que lidera Mauricio Macri, que es un espacio multipartidario, que es un espacio diverso, que es un espacio nuevo. Pedimos la oportunidad para demostrar, como pidió él en la ciudad de Buenos Aires y lo demostró, que se puede gobernar de otra manera, que se puede hacer política de otra manera y que se puede gestionar la cosa pública de manera mucho más transparente, porque el dinero es de la gente y no del dirigente. Y no usar la política para beneficio personal, sino para encontrar las soluciones a los problemas concretos y reales de la población, a los problemas que tienen para llegar al agua potable, para tener cloacas, para tener su vivienda digna, para tener una mejor calidad de vida, una educación que incluya cada vez más a los jóvenes y que iguale la educación pública, trate de igualar, porque esa es la herramienta real de la educación, igualar las oportunidades de aquellos que no tienen por ahí los recursos para llegar a pagar esa educación privada con los que sí tienen los recursos, entonces que tengan la misma línea de partida y puedan demostrar con su capacidad que pueden llegar a ascender socialmente. Esa es la propuesta en términos generales. Perfecto. Bueno, gracias Jorge, y seguramente te tendremos antes del 22 nuevamente. No, gracias Osvaldo, y sobre todo por el espacio y poder hablarle a la ciudadanía y comentarle cómo vamos en esta campaña rumbo al balotaje inédita, la primera vez que votamos, así que es importante también que la gente tenga en cuenta que debe votar, debe ir. Sí. Tuvimos un alto nivel de votantes, 80% de personas fueron a votar. Yo creo que no debemos resignarnos, debemos ir a votar, elegir nuestro candidato, son dos, el que más nos guste, con libertad, con alegría, aparte pero ir ese día y votar, no quedarnos y decir, bueno, ya está, no, hay que ir y votar. Bueno, aparte hay que decirle a la gente que el voto en blanco beneficia El voto en blanco siempre beneficia al más votado, digamos. Bueno, gracias Jorge. No, gracias. Nos vamos a un corte y en el próximo bloque el presidente de Unión Popular, Hugo Bellón.